Existen procesos que ayudan a cambiar las propiedades de los materiales en los que se introducen átomos de diferentes especies en matrices. Es decir, si tenemos un material con átomos de una especie y otro material con átomos de otra especie, tienen propiedades diferentes, pero nos interesa mover átomos de una zona a la otra. Es decir, que este átomo estuviera aquí, que otro estuviera acá, que otro estuviera aquí. Entonces, encontramos que este material va a cambiar sus propiedades al recibir átomos de otra especie. Este proceso se conoce como difusión, y la difusión sirve en varios procesos, como por ejemplo la carburización o cementación, cementado. Este proceso consiste que en una matriz de átomos de hierro se difunden átomos de carbono, y estos átomos de carbono solamente llegan a cierta zona del material, es decir, no entran a todo lo ancho del material, todo lo ancho y largo del material, solamente se hace una carburización o un cementado superficial. ¿Qué es lo que sucede con este proceso en el caso del hierro? Sucede que esta zona es mucho más dura que el resto. En otro tema vamos a discutir el diagrama hierro-carburo de hierro y sabremos qué es lo que sucede. Por ahora, lo importante es saber que la difusión nos permite introducir átomos de una especie en una matriz de otra especie, y que esta introducción de átomos es de manera superficial, no penetra en todo el material, solamente en una parte. Como ejemplo tenemos la carburización o cementado, que es la difusión de átomos de carbono en una matriz de hierro. También existe otro que es la nitrulación, en la cual se meten átomos de nitrógeno también en matriz de hierro. En el caso de semiconductores, también en matrices de silicio se introducen dopantes como arsénico, fósforo, antimonio y bismuto. Esto cambia las propiedades electrónicas de la matriz de silicio, y en base a eso se pueden hacer los semiconductores, transistores, etc. Existen dos mecanismos de difusión: el mecanismo por vacancia y el mecanismo intersticial. Vamos a ver en qué consiste en cada uno de estos. En el caso del mecanismo por vacancia, recordamos que existía en los defectos puntuales, existía una carencia de átomo en una zona de la red, y lo que implicaba una vacancia. Entonces, en este caso, aprovechamos esa vacancia para que se realice el movimiento atómico y la difusión de átomos por vacancia. Entonces, este átomo tomará el lugar de la vacancia y generará una vacancia en su propia matriz, la cual se busca que sea también ocupada por un átomo de la otra especie, y que continúe sucesivamente esta situación, lo cual nos dice que es un átomo llega a un hueco que era una vacancia y deja una vacancia en su matriz, lo que permite que un átomo de otra especie pueda ocupar ese lugar. Ahora bien, este tipo de difusión por vacancia se da entre átomos aproximadamente del mismo diámetro, son del mismo tamaño aproximadamente.
¿Por qué? Porque es más fácil que ocupen el hueco que otro átomo deja. Vamos a ver ahora cuál es el mecanismo de difusión por intersticio o intersticial. Ya se había definido previamente que en una red, en un ordenamiento atómico, se podían tener los átomos y alrededor de ellos, en ciertas zonas, existe espacio vacío, donde estas zonas son las que llamamos intersticios. En esta matriz de átomos de mayor diámetro comparado con esta matriz de átomos de menor diámetro, existen intersticios de mayor tamaño. Y recordamos que existía un defecto puntual llamado intersticial, en el cual intersticial con átomo pequeño, donde un átomo podía tomar un hueco en la red de otra especie de átomos. Entonces, si comienzan a introducirse átomos en esta red de los intersticios, será un mecanismo de difusión intersticial. Los átomos de la especie A entran en los intersticios de la especie B. Y este es el mecanismo por difusión intersticial. Ahora bien, ¿qué sucede con estos materiales? Sucede que podemos hablar ahora de que existe un gradiente de difusión. ¿Qué es el gradiente de difusión? El gradiente de difusión nos va a indicar cuánta presencia de un átomo, de una especie y de la otra especie hay en la zona. Por ejemplo, para este caso, tendríamos 100% de la especie A de este lado, 0% de la especie A. Aquí no hay un gradiente como tal, o sería un gradiente con una pendiente infinita. ¿Qué sucede si uno de estos átomos entra en un intersticio, otro átomo ocupa este lugar y otro átomo entra en otro intersticio por aquí? Entonces, este gradiente cambia. Hasta aquí hay 100% de la especie A, hasta aquí hay 100% de la especie B, y en esta transición tenemos ya nuestro gradiente de concentración. Acá tenemos la distancia de un delta X en una longitud y los porcentajes en este caso de la especie A. ¿Qué sucede entonces ahora nuevamente si continúa esta difusión de átomos? Tendríamos 100% de A hasta esta línea, y a partir de este punto nuestro gradiente con el delta X, que es el cambio de desplazamiento y el cambio de concentración. Lo mismo sucedería en el caso de la difusión por sustitución o por vacancia. En este caso ya lo podemos observar para el intersticial. Para la difusión tenemos que aplicar y conocer la primera ley de Fick. La primera ley de Fick relaciona la difusividad o el coeficiente de difusión y el gradiente de concentración con el número de átomos que pueden pasar por unidad de área por unidad de tiempo. La fórmula queda así, donde J es el número de átomos que pueden pasar por unidad de área por unidad de tiempo, y va a depender de nuestra difusividad. Esta difusividad o coeficiente de difusión va a depender del material que se esté difundiendo en el otro. El gradiente de concentración con unidades de átomos sobre metro cúbico por metro. Entonces, con esto podemos conocer el número de átomos. Ahora bien, la difusividad también va a depender de otros factores, va a depender de la temperatura y de la cantidad de energía que se le esté proporcionando al sistema.
Ahora bien, entonces tenemos que la difusividad va a ser igual a la constante para cada uno de los sistemas por el exponente de la energía de activación en unidades de calorías sobre mol dividido entre la constante de los gases multiplicada por la temperatura en Kelvin. Nuestra constante para cada sistema va a depender de una tabla en la que se ha obtenido de manera experimental cuál es el valor entre difusión de átomos de carbono en carbono, y carbono en hierro, etcétera. Esa tabla la pondremos en la siguiente imagen. Aquí tenemos la tabla de información sobre la difusión que puede darse entre difusión de carbono en hierro, por ejemplo. Tenemos la energía de activación y nuestro valor de D sub 0. Hay para diferentes materiales donde podemos carbono en hierro. Aquí el carbono, dependiendo de que si es un cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, tendremos valores diferentes. También tenemos de hidrógeno en hierro, nitrógeno en hierro. En algunos casos podemos ver, por ejemplo, que tenemos hierro en mismo hierro. Podemos introducir hierro sobre el mismo hierro, silicio en silicio, carbono en carbono. Y de aquí obtendríamos los valores para obtener la difusividad de algunos materiales.